Bueno, ahí estaban los principales referentes del kirchnerismo durante la gestión kirchnerista, haciendo referencia a la pobreza, las pocas veces que mencionaban, ¿no?, la cuestión, con frases que, bueno, hoy ya todos sabemos que han sido muy poco felices. Creo que incluso ellos a esta altura tienen que reconocerlo, ¿no? Decir que había 5% de pobres, como dijo la presidenta, en Italia, o decir que estamos mejor que Alemania, como se lo escuchó decir Aníbal Fernández, bueno, ya provoca prácticamente risa, ¿no? O bronca, quizá. Bueno, estamos con José Luis Espert. Gracias por estar aquí. Fue una esta gente no está presa. La verdad, porque cometer el delito de destruir estadísticas es un delito que está penado. Sí, es que no había estadísticas. Directamente para no destruirlas, para no cometer ese delito, las pero suspendieron, antes las de dejaron dejar de publicar la hacer. pobreza, destruyeron el INDEC. Esta gente debería estar presa. Kicillof, Moreno, Miskovich. Esta semana, de todas maneras, después de conocerse las cifras, se escucharon también algunas voces representantes del kirchnerismo refiriéndose al tema, ¿no? Adjudicándole la responsabilidad, por ejemplo, al presidente Mauricio Macri. Pero son unos los que no publicaban estadísticas de pobreza, hablan de pobreza. Son unos cínicos, la verdad. A ver, la pobreza, sí, y habría que tomarlo en serio, porque la pobreza en Argentina está en 30% promedio anual desde el año 88. Casi 30 años con la pobreza en 30%. O sea, hace muchas décadas que Argentina viene siendo un país que tiene mucha pobreza, con picos de 50% y del casi el 60%. 50% fue en la hiperinflación de Alfonsín del 88-89 y en 2001-2002 llegó al 60%. Pero hace rato que Argentina está con 30% de pobres. Sí, claro, claro. ¿Y a qué se debe esta pobreza? ¿Es consecuencia de malas políticas económicas o tiene que ver con las políticas sociales también? No, yo creo que... A ver, cuando uno encuentra un país de tantas décadas con pobreza tan elevada, ahí los problemas son de fondo, son conceptuales. Y esto ocurre en Argentina para mí como consecuencia de que Argentina ha equivocado el camino hace muchas décadas, muchas más que las décadas que llegamos con esta pobreza en 30%, porque si llegamos a 30% de pobres es porque hay algo que ya venía mal desde antes. Claro. No es que de un repollo empezamos a tener 30% de pobres en el 88 y antes era nada. No, usted venía amasando un problema de décadas y el problema que amasamos es que Argentina está equivocada en lo que está haciendo. Argentina se ha dedicado décadas a sustituir importaciones, fundiendo al campo, a la industria exportadora, al turismo, a la energía, al petróleo. Y con este Estado, con el tamaño de este Estado, es imposible bajar la pobreza. Han pasado distintos gobiernos, distintos signos políticos. Por eso no depende de los gobiernos, depende de lo que se hace. Y como ahora, lo que hacemos siempre lo mismo, esto es como si uno recibe advertencias en algún momento de su vida por algún tema de salud y nunca le da bolilla. Va a llegar un momento que los problemas se van a ir agravando y agravando y agravando. El error de Argentina es que pretende solucionar el problema haciendo lo mismo. Claro. Ahora, ¿tendrá que ver esta vieja cuestión del clientelismo político con los pobres? Digo, a determinada clase política le conviene que haya una cuota de pobres para poder manejarlas y conseguir votos, así como a veces le conviene quizás que haya un sector del pueblo que no esté educado y también sea manipulable. Sí, claro, yo creo que el negocio es claro el negocio de la falta de educación y de los pobres, sin duda. Sí, tenemos una clase política como promedio, habrá excepciones miserables, sin duda, que lucra con la ignorancia y lucra con la pobreza. Es muy fuerte esto que estamos pero es una realidad. diciendo. Dejémonos de mentirnos. Argentina es un país que tiene 30% de pobres. Hace 30 años ya han pasado gobiernos militares, peronistas radicales, supuestamente liberales, de derecha, de izquierda, ¿me entendés? O sea, el problema excede a muchos. Entonces nos incumbe a todos. Entonces, ¿por qué no hacer afirmaciones como esta? Si la educación además está destruida o no está destruida la educación. Totalmente. Bueno, si tenemos 30% de la población pobre hace décadas y la población destruida, ¿de quién es responsabilidad? Por eso, hace falta entonces, o está faltando voluntad política real de solucionar este problema. No hay duda, no hay ¿Y duda este de eso. gobierno la tendrá? No tengo idea. Recién arranca. Ojalá que alguno, a mí no me importa ya el signo político del que haga las cosas bien. Sería bueno que alguien las haga bien. Y decías, José Luis, que hemos equivocado el camino, los distintos gobiernos que pasaron. Ahora, ¿cuál es el camino correcto? El que han seguido un montón de países que han salido de la situación como las nuestras. Mirá, hace muchas décadas Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Pero estamos hablando de otro hemisferio, ¿no? Parece que el hemisferio sur está medio condenado a... Bueno, Chile. Ahí tenemos un ejemplo más cercano. Más recientemente Perú y Colombia también.
Brasil un poquito menos, pero hay que cambiar sustancialmente, te diría. ¿Y cuál es la clave? El cambio es conceptual, es de fondo. Dado que el problema es conceptual, el cambio tiene que ser conceptual y de fondo. Si esta es una ciudad que está enferma de dos cosas: de proteger a la industria nacional, lo que se llama sustitución de importaciones, y un Estado gigante que ha transformado a los que estamos en blanco en verdaderos esclavos. Aunque no demos cuenta de lo que están en blanco, la mitad del año solo trabajan para pagar impuestos acá. Claro. El 50% es la presión impositiva. Entonces tenemos que cambiar la cabeza. Tenemos que dedicarnos a vivir del comercio y tenemos que tener un Estado que sea pagable en primer lugar. Y después que sea pagable, que no se lo roben lo que recaudan, ¿no? Hay una cuestión también, que siempre resulta muy polémica, que tiene que ver con los subsidios, ¿no? ¿Perdón? Hay una cuestión que es muy polémica, que tiene que ver con los subsidios. Porque ¿Qué subsidio, energético o sociales? En general, sobre todo los sociales, ¿no? Porque, bueno, se dice que si se subsidia, se facilita, o en realidad, en lugar de subsidiar, hay que generar trabajo, que subsidiar es una forma de compensar. Margarita Barrientos dice que los subsidios son algo malo como concepto, aclarémoslo, como concepto. La expresidenta estuvo en Ecuador hablando del tema de los subsidios. Vamos a escucharla a ver qué decía. Y esto es lo que estábamos haciendo en la República Argentina hasta el 9 de diciembre del año 2015, fortaleciendo ese mercado interno. No había despidos, teníamos un régimen prácticamente de plena ocupación, paritarias libres, una política de subsidios en los servicios públicos que era estigmatizada. Y muchas veces los propios beneficiarios criticaban la política de subsidios. No quiero ni contarles la que se armó cuando se decidió el tarifazo. Ahí se dieron cuenta que la política de subsidios era una política destinada a agregar valor indirecto a sus salarios, a estimular la demanda y a sostener la actividad industrial de las pequeñas y medianas empresas que si no, no pueden sobrevivir. Todos los grandes países también subsidian. Es curioso escuchar a nuestros industriales por allí quejarse contra China por los precios que tiene China. ¿Y qué se creen? ¿Que China no tiene una política de subsidios y de ayuda a todos sus empresarios y a todas sus empresas? Es lo mismo en todas partes. Bueno, para Cristina era como la solución a muchos de nuestros problemas, los subsidios. Pensé que está hablando de una persona que debería estar presa, ¿no? Es que uno la escucha, ¿no? Fueron 12 años, ¿no? Y parece que hubieran hecho todo espectacularmente bien, ¿no? Pero de alguna manera llegamos a donde estamos ahora. Qué cinismo. Más allá de que ella pertenece a un partido que de estos 28 años que yo te comentaba antes que tenemos 30% de pobres, el partido de la señora, el peronismo, ha gobernado de 28 años 25. O sea, el 90% hemos estado bajo gobiernos peronistas en estos 30 años de pobreza 30%. O sea, yo tenía un poquito de vergüenza ante hablar así. Más allá de que su programa terminó en un verdadero desastre, ¿no? Sí. O sea, nosotros nos salvamos por un pelito de tener una crisis. ¿Cuál es tu postura con respecto a los subsidios, entonces? Mira, yo creo que más que mi postura, me parece que Margarita Barrientos ha sido brillante lo que ha dicho. La gente no necesita o no quiere subsidio, lo que quiere es trabajo. Ahora, con 30% de pobres, mirá si no vas a tener subsidios sociales. O sea, el subsidio es un problema conceptual, sin duda que lo es. Ahora que va a quitar todos los subsidios ahora con 30% de pobres, no. Lo mismo que sucede con las tarifas, pero no obviamente, se puede de repente... son dos temas, el tema conceptual y otro tema es qué hacer con los subsidios hoy. Ahora, yo tengo la sensación que muchas veces lo que nos pasa a los argentinos es que ponemos... Para que quede claro. Sí. Nadie debería estar subsidiado como concepto, nadie. Porque el que puede pagar la energía, lo que vale, la tiene que pagar. Claro. Y el que es de bajos ingresos debería tener un salario para poder brindarse lo que pueda brindarse, como concepto. Ahora, ya hemos llegado a este desastre, no puede quitar los subsidios. No. La manera de quitarlos es generar crecimiento sostenido para que sea crecimiento del empleo. Es otro tema. Pero tenemos poca paciencia igual, los argentinos, ¿no? Cuando las cuestiones tienen que ver con el bolsillo. Parte de nuestra enfermedad es esto. ¿Por qué estamos con tan poca paciencia? Bueno, hace 30 años que tenemos 30% de pobres, cada 10 años tenemos una crisis. ¿Cómo no vamos a estar impacientes? Lo que pasa es que en realidad habría que dejar a un lado la impaciencia y cambiar en serio la cabeza. Sí. Te iba a decir que mi sensación es que los argentinos ponemos... Hoy le leí a Pagani decir una cosa que yo nunca había leído y escuchado de un empresario argentino. A lo mejor la dijeron otros, pero yo nunca la escuché ni la leí.
Él dice que cuando hay industrias que cobran 40% más caro de lo que valen las cosas en el mundo, no hay motivo para protegerlas. Ajá. Es un llamado, un industrial dedicado a exportar, a venderle cosas al mundo, Sí. se queja del proteccionismo. El proteccionismo es veneno para las sociedades. Pero esas son las cosas que tenemos que cambiar. Porque el proteccionismo fulmina la industria exportadora, fulmina al campo, fulmina al petróleo, fulmina a la energía, fulmina a todos los sectores que están vinculados con venderle cosas al mundo, la sustitución de importaciones la fulmina. Y el Estado a este nivel, con 50% de presión impositiva sobre el que está en blanco, también fulmina al que está en blanco. A ver, ponémelo en ejemplos para que la gente lo entienda claramente. No sé, Si por estamos ejemplo, hablando- por el proteccionismo industrial perdimos 10 millones de cabezas de ganado en la última década. Hasta Paraguay exporta más carne con nosotros. O sea, por dedicarnos al mercado interno, para abastecer Claro. al mercado interno. Sí. eh, Pero esto es una cosa cavernícola además, Pablo. O sea, no hay países prósperos en el mundo que hagan esto que hacemos nosotros, te aclaro. No es que yo te hablo de cosas que no hay en el mundo. O sea, el mundo que progresa no hace lo que hacemos nosotros. El mundo que progresa no tiene un Estado que, insisto, se lleva el 50% del valor agregado de la gente. En las sociedades civilizadas, la gente goza el fruto de su esfuerzo. El Estado les cobra impuestos mínimos y además se los devuelve, con seguridad, justicia, algo de educación. Pero no te cobran, no te sacan la mitad del fruto de tu trabajo y encima te lo roban, porque no te dan nada. claro. Vos no pagás las cosas en los países civilizados 3, 4, 5 veces lo que valen en el mundo. No. Hay algunos personajes de la gestión kirchnerista que, a mi entender, nos hicieron bastante mal. Uno de ellos es Guillermo Moreno. No sé qué opinas vos. No, yo te dije recién que debía estar preso, así que ya está. Bueno, estuvo charlando con Juan Enrique en una entrevista radial. San Juan Enrique. Sí. Con Juan Enrique. Juan Vamos Enrique. a San. revivir un tramo de esa entrevista. Dale. Dale. 6 pesos del 2013, 40 pesos de hoy. Y yo tengo en cuenta que solamente este año aumentaron los alimentos un 70%, o sea, o 6 pesos eran mucho en el 2013, o 40 pesos hoy no es prácticamente nada, viendo que la leche aumentó un 90%, ¿no? Cuando Comari habla de una canasta teórica, dice, el segundo de caballo, teórica significa que no fueron al mercado a ver los precios, la construyeron. Después, si eso estaba asociado a la realidad o no es otra discusión, pero es del 93. ¿En función de qué? Que tienen que tener unos antecedentes para hacer una canasta teórica. De un estudio que habían hecho en el INDEC en el año 88 el gobierno radical. En el 93, lo que acaba de decir Comari es que ese plato de comida de 6 pesos, el famoso 6 pesos, eran 50 centavos de dólar. Pero era centavo de dólar, con lo cual, cuando él lo que hace es actualizar esa canasta teórica, no decimos que con 6 pesos come una familia, como no decía Aliach que con 50 centavos de dólar comía una familia. Era para no ser indigente. Bermúdez, Clarín miente mediante, lo transformó eso en decir que con 6 pesos comía una familia. No es lo que estamos diciendo, es el indigente que ni siquiera es el pobre. A ver, Juan, esto tenía que ver con aquel momento en que se decía que una familia tipo podía Sí. comer La idea con es 6 comparar pesos por los día. 6 pesos. En ese momento se mediatizó muchísimo. 725 pesos era el umbral para ser o no ser indigente. O sea, si vos los dividís en la familia tipo y lo dividís en los 30 días, te da 6 pesos por día que necesita una persona para poder alimentarse. Si tomás ese mismo número hoy, que son 5.175 pesos, te da 40 pesos. Y la pregunta iba, este año aumentaron muchísimo los alimentos y yo ponía de ejemplo el litro de leche pasó de 9 pesos con 60 a 18 pesos. ¿Alcanzan hoy 40 pesos para un ser humano alimentarse por día? Esa era la pregunta comparándolo con los 6 pesos de ese año 2013. Y el que está José Luis, estaría bueno a ver qué opinión se merece o tiene al respecto. 40 pesos por día por persona. Hoy es 40 pesos ese número. Me parece que no alcanza. Bueno, porque Ahora, la pregunta es... Eso es una cosa, no sé para dónde miro para hablarte, Sí, sí. o por acá. Los chicos se mismo. arreglan. Ok. No, otra cosa es sospechar que Todesca con el INDEC miente. Yo creo que Todesca es un hombre de buena fe que está trabajando de lo mejor posible. Habría que ver
No soy especialista en temas de pobreza, pero así como olfato no me parece. José Luis, ¿sabe por qué le digo? Porque hoy estamos hablando que hay 2 millones de argentinos que están debajo del umbral de la indigencia. La pregunta, ¿es real? Porque si nosotros comparamos las cifras con Paraguay, Paraguay tiene un 17% de pobreza, Bolivia un 12%. Los argentinos somos el doble de pobres que Paraguay y Bolivia. Y si fuese así, ¿por qué el presidente no tomó medidas urgentes? Usted sabe que apretando un botón se aumenta automáticamente la asignación, o sea, la jubilación del que cobra la mínima, que cobra 5.500 pesos, que sería pobre. ¿Por qué el presidente no toma medidas rápidamente si realmente tenemos un 32% de pobres? Pasa que, a ver, 31% de pobres lo venimos teniendo, como yo decía antes, hace 30 años. Dicho sea de paso, este gráfico, que es viejo, hoy salió en la página 2 de La Nación, así que el que lo quiera ver está ahí. Hace 3 décadas que estamos con 30% por medio pobres. Pero lo que pasa es que dejamos de o sea, no hay nadie que con un botón tiempo solucione el problema. O sea, la promesa de pobreza cero es ridícula, además. No hay ninguna chance que Macri pueda lograr pobreza cero de acá hasta 2019, que es su último año de mandato. Yo diría, tomémonos en serio la pobreza, en lugar de decir la estupidez que decimos, como de pobreza cero, o el ridículo de Kicillof cuando dijo que medir la pobreza era estigmatizante. Acá tenés que pensar en serio, cambios muy profundos, como yo decía antes. Argentina, si no cambia el ADN de lo que está haciendo hace 7 décadas, no va a salir de la pobreza. Bueno, venimos de mentirnos, ¿no? De Por directa supuesto, no eso es un medir o avance, decir que teníamos un 5%. Ahora, eso está fantástico. Este número, ¿no? Por más que no se mienta, está fantástico. Está fantástico. Bueno, dimos un paso hacia adelante. Claro. Ahora, estamos en una situación como para generar un estado de emergencia con respecto a este tema y tomar medidas urgentes y decir, bueno, durante tanto tiempo, no sé, se suspende tal cuestión o la economía se aboca a tratar de solucionar esto. Yo lo que diría Macri, así, si estuviera otro se lo diría también, no un tema con Macri, es que alguien le tiene que funcionar el seso, tiene que tener algo más de pelo en la cabeza. No, porque ¿sabes qué pasa? Yo no puedo creer que después de 7 décadas de decadencia, 4 décadas donde hemos tenido una crisis en promedio cada 10 años y 3 con pobreza 30%, a nadie se le ocurre pensar, hagámoslo diferente. Claro. Mira, una cosa me llamó mucho la atención a mí, en este acuerdo que hubo supuestamente entre gobierno y sindicatos, creo que hoy es sábado, el jueves, miércoles. Bueno, en la letra hablaban de un bono o ayuda para trabajadores, organizaciones sociales y jubilados. Hace 30 años, eso no había organizaciones sociales todavía y nunca se pedía una ayuda para jubilados. Vos fíjate el deterioro. Claro. De Argentina ya llega al punto en el cual estamos peor, la ayuda social se necesita también por organizaciones sociales y también para jubilados. O sea, cuidado con esto. Pero ahora, ¿qué es necedad? ¿Por qué a nadie se le ocurre una solución diferente? ¿Por qué yo te escucho y bueno, parece que se puede salir de este problema, que hay una solución? ¿Y qué pasa? ¿No? ¿Falta mentes brillantes? ¿Falta qué? No, yo creo que Maquiavelo decía que cuando una sociedad está muy enferma, le cuesta mucho más salir que cambiar. Y yo creo que a Argentina le pasa eso. Después de 7 décadas de decadencia, 4 décadas de crisis cada 10 años en promedio, y 3 décadas con pobreza del 30%, creo que tenemos la cabeza media quemada. El disco rígido está medio roto. José Luis, lo consulto porque esta semana yo soy un apasionado del tema pobreza, me gusta mucho, me gusta estudiarlo. Y bueno, obviamente me leí el informe del INDEC, como leo cada informe que sale acerca de la pobreza. Nosotros en el año 2002, en el año 2003, teníamos, el INDEC había medido una pobreza del 57%. 57%. Claro, y el kirchnerismo en 12 años bajó 20 puntos, la dejó en 28 con las mediciones del INDEC, ¿no? Según la metodología del INDEC. Ahora, siempre esto que ustedes decían, que se debatía entre si antes nos mentían y ahora es verdad. ¿Cuál es la diferencia metodológica? Porque yo las estuve analizando, yo no le encontré mucha diferencia. Yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la diferencia metodológica, es decir, por qué antes mentían y ahora dicen la verdad? No, es que no hay diferencia metodológica, es simplemente al mentir con la inflación, como hacía el INDEC de Moreno durante 10 años casi, se subestima el costo de la canasta que determina si uno es pobre o no es pobre. Al mentir con la inflación automáticamente baja la pobreza. Pero entonces la medición es, o sea, no se discute el ámbito metodológico si nos miente el INDEC o si nos están mintiendo desde la construcción de la pobreza, sino desde... Porque, por ejemplo, ahora para analizar esto, para llegar a este número,
se toma en cuenta la cantidad calórica que necesita cada persona para alimentarse, y a través de eso hacen un promedio de lo que vale cada alimento, Sí. y entonces a partir de ahí se saca una Sí. canasta que dan 12.000 pesos. Es una vuelta muy complicada, es realmente... Bueno, pero son métodos estadísticos congeniados a nivel internacional. Sí. Ya si quisiera hacer un cambio en eso, hay que hacer una cosa muy grosa y en serio. Lo otro era vulgar, era animal, era delictivo, era subestimar los ¿Pero qué era índices de lo precio. otro? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo? Sí. Lo otro. Pero, ¿dónde estaba? Bueno, en el 2007, 2008, no, en serio. 2007 arranca el INDEC de Moreno. Empiezan a romper el índice de precios, entre muchas cosas, para mentir con la inflación. Y eso duró hasta 2015. Tuvimos 9 años así. Se mentía con la inflación. Para mentir con la inflación, para subestimar la pobreza, para hacer propaganda política de que los pobres era baja, para no pagar tantos intereses sobre la deuda porque hay bono ajustable por ser. Por eso se mentía, para todo eso. Porque el INDEC, a ver, durante los 10 años de relato kirchnerista, en realidad la asociación ilícita que gobernó este país, se construyó un relato desde el INDEC. El INDEC fue la usina del relato económico. Casi todo era mentira de ahí. Se están descubriendo ahora, no solo mentira con las exportaciones, Argentina exportó menos de lo que exportó, sino los problemas que tenemos en la aduana con el contrabando, entre muchas cosas, Sí. ¿no? A veces la gente no tiene conciencia total de la importancia que tiene para un país tener los números claros, ¿no? Para poder actuar en consecuencia o a partir de esos A ver, el números. decir la verdad es un valor, o debería ser un valor. Ahora, mentir con las estadísticas económicas está penado además. Esta gente debería terminar presa. Kicillof, Moreno, Istobi, los responsables del INDEC. Ahora, esta Porque semana... aparte hay una cosa, Sí. acá hay defraudación al contribuyente también. Claro. Uno paga impuestos para tener estadística, no para tener relato. Sí, totalmente. Esta semana todas fueron malas noticias, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues se conocieron una serie de números y fueron todas negativas. ¿Ya tocamos fondo? ¿De acá hay que ir para arriba o se pueden seguir conociendo peores datos? Digo, consumo, No, bueno, industria, etcétera. Están viniendo algunos indicadores mejores de cómo veníamos. La inflación ha bajado sustancialmente. Me dirán que la recesión está fuerte todavía, pero por supuesto que está muy fuerte. Pero la inflación del 6,5% de abril o del promedio 4% enero-marzo ha bajado a 1,5%, a 1%, a menos de 1% también. O sea, la inflación, el gobierno ahora la está gobernando, te diría, la está domando. En cuanto a la actividad económica, siguen saliendo números malos y van a seguir saliendo varios Eso te meses iba a más contar. números Esto malos. era esperable. Con respecto al año anterior, la economía va a estar abajo todo lo que quede del año 2016. En el mejor de los casos, el año que viene va a comenzar a estar un poquito más arriba que este año. O ¿Y sea, por vamos a decir, qué? ¿pasó lo peor? Claro. No sé, vamos a recuperarnos algo el año que viene. ¿Pero por qué si se compara con el año anterior? Bueno, pues es la comparación que se hace siempre. porque esto, Siempre claro. se compara contra el año anterior, o si vos querés, contra el minuto antes, Sí. octubre, noviembre, ya vamos a crecer un poquitito. Es que la conclusión para la gente, a ver, explícanos desde tu lugar de experto si esto es así o no. La conclusión para la gente cuando escucha estos números es, bueno, estamos peor entonces. Empeoramos, desde que asumió Macri, empeoramos. No, a ver, eso es una visión equivocada directamente, no Bien. es parcial. Todo lo contrario, te diría. Argentina, por lo que hizo Macri de diciembre para acá, se salvó de tener la quinta crisis en 40 años. Rodrigazo, Martínez Dios, la hiper de Alfonsín en el 2001-2002. Ujú. La recesión se profundizó en el segundo trimestre, sí que se profundizó. ¿La profundizó Macri? Sí la profundizó Macri. Pero también es cierto que hay un medio vaso lleno que, por lo que hizo Macri hasta ahora, ha evitado la quinta crisis en un poquito más de 40 años. A la gente hay que decirle que este gobierno ha evitado hasta ahora la quinta crisis en 40 años. Entonces, luego hay que decirle, de eso no se sale gratis. Ajá. Vamos a pasar un año 2016 recesivo, un 2017 que algo se va a recuperar la economía y la inflación va a ser más baja que en el 2016. Ahora, ¿esto que está haciendo Macri es para pobreza cero? No. ¿Es para crecimiento sostenido de 40 años al 4%? Tampoco. Esto es para Salir de la crisis, salir de del la agujero. crisis, crecer 2017 y Dios proveerá a partir de ahí. José Nada Luis, más. una preguntita, ¿no? Rápidamente. Este año los trabajadores, acá tenemos varios trabajadores detrás de cámaras, sufrieron una baja importante de su salario, si miramos promedio, 10, 15%, Sí. ¿no?
Y se ve que, como dice usted, la inflación parece que no va a bajar. Se ve el tarifazo. No, va a bajar, está bajando. Está bajando, pero se ve el tarifazo que, bueno, seguramente cierra el año cercano al 45%. Y uno cuando mira las leyes que protegen a los trabajadores, dice que gozará de vacaciones, una jornada protegida, de convenio colectivo de trabajo y tal vez también algún régimen de protesta social. Estoy hablando del artículo 14 bis de la Constitución. Yo creo que usted tiene un pensamiento al respecto de ese artículo cuando hablamos de la protección de los trabajadores. Sí, yo digo, ¿de qué sirvió la protección de los trabajadores que dice el 14 bis? O de las convenciones colectivas, o los gremios, o los sindicalistas. 30% de pobres en 30 años. La protección de los trabajadores no se dice por ley, no se cacarea por ley, se hace haciendo cosas que hacen los países que progresan. Los países que progresan tienen leyes laborales extremadamente flexibles. No es lo mismo lo que necesita como formato de trabajo la Ford que un tallercito de Famaillá. Sin embargo, en Argentina, fruto de la existencia de las leyes laborales que tenemos, se derrama lo que acuerda el capitoste sindical desde la Ford hasta un tallercito de Famaillá. ¿Sabe por qué tenemos un tercio de la economía en negro? En parte ¿Vos crees por que las leyes eso lo fomenta? Pero derogar el artículo que protege, que haya economía en negro. derogar el artículo que protege a los trabajadores es formalizar la informalidad, o sea, dar vía libre a que lo que está mal esté mucho peor en todo caso. Yo prefiero que esté el artículo y que el empresario se adapte o trate de respetarlo, sobre todo en un país como el nuestro. Usted lo dijo muy bien. No entiendo tu razonamiento. Si con el 14 bis Argentina hace 7 décadas que está en decadencia, 4 décadas con una crisis cada 10 años y 30% en 30 años, vos me decís que si lo dejamos algún día vamos a estar mejor, no, yo te diría borrarlo, si en parte por eso, no es lo único obviamente, estamos como estamos. No, lo que yo veo por ahí, para barrerlo, no para seguirlo. José Luis, lo que veo tal vez que por ahí la pyme argentina, que genera una importante masa de empleados, 70, 80%, lo que midamos, por ahí no es competitiva, por ahí con una pyme que produce en China con escala. Si no la protegemos o no protegemos a los empleados, vamos a tener fuertes bolsones de desocupados que pueden generar pobreza. A eso me refiero a la protección. La manera de proteger a la pyme, entre otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas para hacer por la pyme, pero 2 cosas elementales. Una, los impuestos al trabajo. Fíjate, ningún sindicalista te pide que se bajen los impuestos al trabajo. ¿Por qué? Porque mojan de ahí ellos. ¿Sabes lo que le importa a la burocracia o la burguesía sindical? La pyme no le importa nada. Eso sería corrupción en todo caso, pero de eso depende de los jubilados. Hay que bajar impuestos. Ahora, eso sería corrupción, pero los jubilados cobran de los impuestos. Claro, pero aquí decís que el costo laboral es muy alto en este país. Es el más alto del mundo el costo laboral de Argentina. Pero el costo laboral, o sea, no incluye solo el sueldo, digamos, incluye que la posible indemnización. Vamos a separar los temas. Dejemos el salario bolsillo de lado. Sí. Hablemos del impuesto al trabajo. Los impuestos al trabajo de Argentina son los más altos del mundo. Así es que tenés casi el 40% de la población empleada en negro. Las leyes económicas, pero se ríen de las leyes laborales o de las leyes que esté puesta en la Constitución. Las leyes económicas son leyes económicas. Me parece que acá eso se lee como no proteger al trabajador. Es muy difícil implementarlo en un país porque culturalmente no lo vamos a aceptar. ¿De qué protección estamos hablando? 30% de pobres con el 14 bis. ¿De qué sirvió la protección? Y bueno, trabajadores pobres con sindicalistas ricos. ¿De qué estamos hablando? No, bueno, ahí hay otro tema, ¿no? Argentina vive de fantasías, porque vive de fantasías hace 7 décadas que no para ir para atrás. Terminemos con la fantasía. Entre esas fantasías es que vos, por leyes, podés proteger. No. Por un lado se te filtra la necesidad de protección o de flexibilización. ¿Entendés? O sea, vos ponés esta rigidez, 40% del empleo en negro. ¿De qué sirvió toda la rigidez que te impone la ley? Por eso digo, acá hay que empezar a enseñar mucho sentido común económico, porque las leyes económicas no le dan ninguna importancia a la ley. La ley económica tiene una ley económica, es una ley. O sea, vos emitís, y por más que venga Moreno a cerrar comercios, a tratar de meter preso a economistas que miden la inflación, como hizo, como trató de hacer, sí, la inflación va a estar. Entonces, no hay leyes o medidas que un burócrata o que la Convención Constituyente ponga en la Constitución que vaya a pisar una ley económica. Si vos emitís, vas a tener inflación. No importa que metas preso a medio país
o metas Sí. preso a todos los consultores. Yo no sé, ¿vos crees que estamos, un país como la Argentina está, porque lo comparamos con qué, con Estados Unidos, con otros países que están preparados, digamos, para No, una Perú está haciendo las cosas mejor flexibilidad que nosotros. laboral? Está creciendo hace 20 años al 8-9%. O sea, dejémonos de pensar de que no está dentro del menú de posibilidades nuestras hacer lo que hacen los países en los cuales va bien. A ver, ¿de qué nos sirvió 10 años de servir barata a la mesa a los argentinos? ¿De qué sirvió, digo yo? No, puedes aprovechar. Volvimos a tener la misma pobreza que en promedio los años buenos de los 80, que en promedio los años buenos de los 90. No nos sirven estos experimentos que hacemos nosotros. Hay otro tema, José Luis, que se ha puesto muy de moda. Hasta hace poco tiempo nadie sabía que era una sociedad offshore. Ahora con los Panama Papers y con todas las sociedades que se ha descubierto ¿Puede ser un vaso que de tenían... agua? Sí, un vasito de agua, por favor. Bueno, todo el mundo habla de las sociedades offshore. La expresidenta se refirió al tema allí en Ecuador. Vamos a sobre la escuchar lo que ella tiene? decía. ¿Tiene Mirá. algo? Si un candidato que tiene cuentas o fondos en paraísos fiscales puede presidir la República sin, se imaginan lo que pienso, pero sin querer inmiscuirme en cuestiones internas, yo quiero decirles a cada ecuatoriano y a cada ecuatoriana que cada peso que alguien tiene en un paraíso fiscal es un peso, un dólar o como quieran llamarlo, que le sacaron a la educación, a la salud, a la infraestructura, a la vivienda y a los derechos de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas que viven acá, porque, y esto no lo digo yo, lo dicen importantes académicos, especialidades y de derecho comercial de mi país. Los paraísos fiscales han sido creados para delinquir. El que tiene fondos en un paraíso fiscal es porque no paga impuestos de mínima. Como mínima, no hay posibilidades de legalidad y legitimidad en paraísos fiscales. Creo entonces que esta importante resolución que obtuvimos en el marco de Naciones Unidas, y Gabriela, no creo que pese a decisiones que se tomaron luego en mi país, esto esté perdido, al contrario, porque el tema del endeudamiento y las nuevas crisis recurrentes... Bueno, te sorprendías al escucharla. No, pero Cristina, no sé ella, pero los amigotes de ella, los testas que se dicen, ella le enterraban la plata, ¿no? Así que bueno, yo creo que es más bizarro enterrarla que tenerla afuera. Yo quería hacerte esta pregunta. ¿Todo el dinero que está en una sociedad offshore es dinero sucio, dinero negro? No necesariamente, no necesariamente. Porque existe esa idea Existe. de base, ¿no? ¿Y para qué uno haría una sociedad No lo sé, offshore? No lo sé, desconozco, pero no necesariamente. No necesariamente. Muy bien. Bueno, José Luis, la verdad que ha sido muy, muy grato tenerte. Placer. Muchísimas Gracias por la gracias. invitación. Y Chau, nos chau. quedamos con la idea de que se puede salir de esta, Sí, de hay que esta cambiar la situación. cabeza, si no me está discutiendo cambiando siempre... la cabeza. El círculo cuadrado no existe. Perfecto. Bueno, un placer. Chao.